¿tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan? Esa fue la pregunta que generó todo un proceso de reflexión que hoy es tangible en mi tesis de maestría y que me permite afirmar o que me permitió concluir lo siguiente. El concebido no nacido es un individuo humano único y distinto de su madre y por eso su vida merece respeto y protección. Voy a repetir. El concebido no nacido es un individuo humano único y distinto de su madre y por ende su vida merece respeto y protección. Ahora, para llegar a esta conclusión, pues seguí todo un proceso de reflexión que les voy a platicar básicamente el índice de la tesis y en función de eso me voy a centrar pues en la carnita del asunto que es la dignidad del concebido que hoy parece que como sociedad hemos olvidado. Bueno, empezamos. La tesis comienza con una cuestión previa en la que hago una serie de delimitaciones conceptuales y precisiones que considero necesarias y ahí mismo agrego algunos argumentos que pues le llaman los argumentos adicionales porque no son de corte jurídico, que era la materia de la tesis, pero sí se relacionan o fortalecen la postura de la dignidad del concebido y la necesidad de proteger su vida. Después de eso paso a la justificación concreta de esta afirmación de que el concebido es digno en función de dos premisas que denomino la premisa fáctica esencial, que es relativa a la justificación científica material de que el concebido es un individuo humano, que desde luego es único y distinto de su madre, como ya lo dije. Y la premisa teórica fundamental relativa a la dignidad en la que ya desarrollo puntualmente la dignidad en su sentido ontológico, es decir, el valor del individuo humano por el simple hecho de pertenecer a la especie, nuestra humanidad como razón de valor y el vínculo de ese concepto con el concepto de los derechos humanos, que hoy parecen estar muy de moda, pero parece que se nos olvida el colectivo más frágil de individuos humanos, que son los concebidos no nacidos, los individuos humanos en gestación. Entonces, después de eso, paso, ya que hago toda esta justificación de ambas premisas, pues de alguna manera cierro reafirmando esta conclusión que ya les platicaba, y después paso a la protección jurídica concreta que tiene el concebido. Hemos caído en este engaño de que no hay protección, pero por lo menos en México tenemos protección expresa a nivel constitucional y además a la luz del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y a la luz del Sistema Interamericano, le hace regional de protección de derechos humanos, también tiene protección el concebido no nacido, a pesar de que la Corte diga lo contrario. Ahora, para, confrontar ideas con quienes piensan distinto, hago una síntesis en el siguiente capítulo de el pensamiento o distintas corrientes de pensamiento que pretenden justificar que el aborto es un presunto derecho. ¿Y en cuáles me centro? En el liberalismo jurídico, a la luz del pensamiento de Rodolfo Vázquez y de Carlos Nino, en el feminismo jurídico, desde el pensamiento de Catherine McKinnon y de Marta Lamas, y finalmente en el penoso activismo judicial que llevó a cabo la Suprema Corte Mexicana en septiembre de 2021. Ya que, expongo las bases de esas posturas que pretenden justificar la visión del aborto de un derecho, pues demuestro por qué son, incompatibles con la afirmación de la dignidad humana, que no es cosa menor, porque la dignidad humana es precisamente la base y fundamento de los derechos humanos. Entonces, si desconoces eso, hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias concretas que yo le llamo los sacrificios teóricos y prácticos de afirmar que el aborto es un presunto derecho. Entonces, ya que hablo de los sacrificios específicos, ¿de qué estoy hablando? Pues ya no son derechos humanos, ¿no? Son derechos para algunos humanos. ¿Y eso qué implica? Despojar a los derechos humanos de su cualidad universal. Ya no es la humanidad la que nos hace dignos de ser reconocidos como titulares de derechos humanos, sino que es la calidad de persona. Han escuchado esta frasecita de moda, ¿no? De todos los derechos para todas las personas. Pero lo que no te dicen que está ahí en las letras pequeñas es que hoy persona es lo que la Corte diga que es persona, o lo que el legislador diga que es persona. Es decir,
¿cuál es la consecuencia práctica? Es que le damos al Estado, ya sea por conducto del judicial o del legislativo, el poder de determinar qué individuos valen y cuáles no. Y eso, la historia nos ha demostrado que es gravísimo. Y en función de eso, en la tesis hablo de 2 ejemplos prácticos de cómo esta filosofía rompe con el esquema de los derechos humanos. La segregación racial en los Estados Unidos de América y el holocausto nazi. Porque la misma filosofía que hoy afirma que el aborto es un presunto derecho subyace a estas 2 atrocidades morales de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, ¿para qué? Para reivindicar el concepto de dignidad humana en su sentido ontológico como valor adherido al ser, y para que tengamos presente una cosa: justo dignidad humana solo hay una, y su reconocimiento nunca debe ser una graciosa concesión de poder, porque ya sabemos cómo termina eso. Entonces, ya que les di como este panorama general de lo que va la tesis, en este diálogo, por respeto a su tiempo, me voy a centrar en el argumento central y en ambas premisas, ¿no? Perdón. Entonces, vamos a empezar con la premisa fáctica esencial, ¿no? La calidad de individuo perteneciente a la especie humana que tiene el concebido en gestación. Vienen todas estas corrientes a decir, no, es que es un cúmulo de células, es que no hay vida ahí, es que la vida empieza hasta que nace, bla, bla, bla. La más famosa, digamos, de las refutaciones de la vida humana en gestación es: no hay consenso sobre cuándo inicia la vida. Es muy importante tener claro. ¿Por qué le llamo esta la premisa fáctica? Porque la existencia de vida humana es un hecho demostrable en la realidad material. ¿Cómo lo demostramos? Si bien en la tesis, desde luego, entro a profundidad, tenemos por lo menos 3 disciplinas científicas que nos permiten afirmar sin duda alguna que el concebido en gestación pertenece a la especie humana y es totalmente distinto de su padre y madre, que es la biología celular, la genética y la embriología. Para hacer un resumen, podemos decir que hay 2 conceptos que nos sirven muchísimo para efectos de esta demostración. Recordemos, no importa el tema del consenso, porque el conocimiento científico se extrae de la evidencia, no del consenso. Y hoy la evidencia nos permite afirmar sin duda alguna que el concebido tiene estas cualidades. Ahora, los cromosomas o el número cromosómico nos permite identificar a qué especie pertenece un organismo. Y el número cromosómico del individuo humano es 46. Entonces, digamos que dentro del amplio margen de posibilidades, el número cromosómico nos permite decir: este organismo pertenece a la especie humana, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguir ese organismo de los miembros de su misma especie? Para eso nos sirve el ADN. El ADN es la clave de identificación que nos permite, dentro de los miembros de la especie, decir: tú eres tú y no soy yo, ¿no? Porque tenemos un ADN distinto. Digamos, la manera de comprobar, más allá de la intuición, más allá de pues esta evidencia que tenemos visual, es el concebido tiene un ADN único y distinto desde el momento de la concepción, fertilización, fecundación, como le queramos llamar, y hasta su muerte. Entonces, ¿eso qué nos permite? No solo distinguirlo de los miembros de su misma especie, sino identificar que la vida humana es un continuo. Y el factor común de ese continuo es precisamente el ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen: no, es que el embrión todavía no es un ser humano? El problema es que la etapa de cigoto, de mórula, de feto, de embrión, de infante, de adulto, de anciano, de puberto, son distintas etapas de un mismo continuo, que es la vida humana. Entonces, el embrión es un individuo humano en etapa embrionaria, dentro de las primeras 8 semanas de la gestación. El feto es un individuo humano dentro de las 9 semanas en adelante, ¿no? Después tenemos al neonato, al infante, etc. Entonces, es importante tener claro: hoy la evidencia científica más actual nos permite afirmar sin duda alguna que el concebido es un individuo humano único, distinto de su madre. Ahora, ¿por qué hay quienes ponen en duda esta realidad? ¿No? Vemos tristemente jóvenes, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, que pasó, que afortunadamente se revocó el precedente de Roe v. Wade y Casey versus Planned Parenthood. Había mujeres
en etapas gestacionales, digamos, a punto de parir, que decían en su vientre, no es humano aún, not yet a human. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, les voy a platicar por qué la distorsión en el debate público. El aborto es un negocio sumamente lucrativo. Y en esa medida, quienes se benefician del aborto, ¿qué hacen? Invertir en comunicación, invertir en una distorsión intencional del debate público. ¿Quién es, digamos, la organización reina del negocio del aborto? La IPPF, ¿no? International Planned Parenthood Federation. Que, debe precisarse, tiene un origen cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Su fundadora hablaba de la limpieza racial y daba pláticas a miembros como el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí ya partimos de un vicio importantísimo. Pero más allá de eso, ¿qué hace la IPPF? Invierte sumas millonarias para deshumanizar en el debate público al concebido no nacido. Y eso, digamos, a la luz del negociazo que es el aborto, pero además con esta intención de expandir ese negocio en Latinoamérica. Lupe Batallán ha hecho un estudio, bueno, una serie de estudios y una investigación profundísima sobre el negocio del aborto en Latinoamérica y, si bien pueden consultar sus textos, nada más en México de 2008 a 2016 se inyectaron 18.8 millones de dólares en la promoción del aborto. ¿En dónde? A ver si les suena. GIRE, MEXFAM, las, entre grandes comillas, católicas por el derecho a decidir, todas estas ONGs que se replican en Latinoamérica tienen una inyección del negocio del aborto millonaria. Entonces, por eso en todos los debates públicos escuchas estos eslogans y estos eufemismos. Una de las inversiones concretas en comunicación que ha hecho la IPPF son las guías para hablar del aborto. Guías que te dicen cómo hablar del aborto. Y en esas guías vienen todos estos eufemismos, ¿no? El cúmulo de células, mi cuerpo, mi decisión, es un producto, no siente dolor, todo esto que vemos constantemente, la interrupción del embarazo, todo eso son eslogans y eufemismos pensados, planeados y sembrados en el debate público. ¿Para qué? Para perpetuar la deshumanización de los concebidos no nacidos. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el origen de estos vicios del debate público no solo es cuestionable, es lucrativo. Buscan seguir ganando el aborto. ¿Y cómo hacer eso? Incorporando en el debate público estas mentiras. El eufemismo no es más que una mentira. Muy adornada, muy bonita, pero mentira. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos estas preguntas. De hecho, el mote famosísimo de antiderechos, no crean que es una ocurrencia nada más, también está en estas guías. Aquellos que defienden la vida humana en gestación, llámales antiderechos. A los médicos objetores de conciencia frente al aborto, llámales profesionales de la salud que se niegan a practicar a una interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, esa distorsión de la comunicación implica un compromiso para quienes vemos en la vida humana un valor intrínseco que conlleva la necesidad de destacar estas mentiras y de destacar el origen de estos vicios de comunicación, ¿no? Perdón. Entonces, la premisa fáctica esencial queda demostrada por lo menos desde estas tres disciplinas científicas y ya sabemos por qué hay quienes la ponen en duda, ¿no? Por el negocio del aborto. Ahora, tenemos la premisa teórica fundamental, que es la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto equívoco, ¿no? Tiene distintas acepciones, entonces a veces en el diálogo público viene esta confusión sobre qué entendemos por dignidad humana. Entonces, por lo menos hay dos acepciones que normalmente se confrontan. La dignidad en su sentido axiológico o moral y la dignidad en su sentido ontológico. En el sentido axiológico o moral, la dignidad se relaciona, digamos, es graduable en función del actuar virtuoso o reprochable del individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dicen, es que X persona no es digna del cargo que representa, ¿no? Cuando estamos hablando de un funcionario público. O X ministra no es digna de ser llamada ministra, ¿no? Porque plagió su tesis, por ejemplo.
¿no? Esa es la dimensión axiológica o moral. Ahora, ¿cuál es la otra dimensión que es la que nos interesa para efectos de los derechos humanos? La dimensión ontológica. Y esa se relaciona con el ser en sí mismo. Recordemos que la ontología es esta dimensión de la filosofía que estudia o se dedica a la reflexión sobre el ser en cuanto es y existe. Entonces, dignidad ontológica es aquel valor adherido al ser por el simple hecho de ser o existir, ¿no? Entonces, si hay un ser humano, hay dignidad humana, en ese sentido. Ahora, ¿por qué esta dimensión ontológica de la dignidad se relaciona con los derechos humanos? Para responder esto, vale la pena preguntarnos, ¿en qué momento el concepto de dignidad entra a los textos de derecho internacional, particularmente de cara a los derechos humanos? Después de la segunda posguerra, en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta Fundacional de 1945 y después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoció que la dignidad intrínseca es la base de la libertad, la justicia y la paz, y se predica respecto de todos los miembros de la familia humana. De todos los miembros de la familia humana, no de todos los miembros nacidos, no de todos los miembros de cierto color de piel, no de todos los miembros que piensan de esta manera. Justo buscamos un concepto universal que nos incluyera a todos. ¿Por qué? Porque veníamos de una experiencia de dignidad lesionada tan grave como el Holocausto y todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dijimos como humanidad? ¿Qué es aquello que todos compartimos y va a impedir, en la medida de lo posible, que volvamos a hacer algo como esto? Que volvamos a despojar de su dignidad a un grupo de individuos humanos en razón de una categoría arbitraria impuesta desde el poder, ¿no? Porque hoy es la etapa de desarrollo, pero en algún momento fue el color de piel, y en algún momento fue la religión a la que pertenecían ciertos humanos o la comunidad, ¿no? En clave de raza. El problema es que dignidad humana solo hay una, insisto, y no le debemos dar al Estado el poder de que sea una graciosa concesión, ¿no? Sino que tiene que ser ese reconocimiento como algo inherente a todos los miembros de la familia humana. Por eso lo pusimos ahí y además se replica en muchos otros tratados internacionales. Entonces, la dignidad ontológica es la base y fundamento de los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Premisa teórica fundamental. Es decir, la base teórica que nos hace afirmar que todos los miembros de la familia humana somos titulares de un cúmulo de derechos mínimos que no se le debe negar a nadie bajo ningún contexto, es precisamente la dignidad. Digamos que la dignidad es la fuente de moral racional que nutre a los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con moral racional? Es si nos preguntamos, digamos, la causa última de los derechos humanos, si uno pregunta, ¿por qué los derechos humanos? ¿Cuál es la razón de los derechos humanos? Y llevamos esa pregunta hasta el final. La base teórica final va a ser la dignidad. ¿Y por qué? Porque si buscamos un sentido no trascendental, no espiritual, que todos podamos compartir, pareciera que en su momento la humanidad dijo, pues todos compartimos que el ser humanos nos hace valiosos, ¿no? Como pienses, si tú crees que eso tiene que ver con algo espiritual, si tú no lo crees, no importa, porque todos somos dignos y valiosos, ¿no? Entonces, la dignidad, digamos, en el contexto histórico del Holocausto, lo que nos hace es reconocer que necesitamos esa premisa teórica para justificar que lo que pasó, esa catástrofe moral, no se vuelva a repetir. Lamentablemente, hoy se repite respecto de los individuos más frágiles de la especie humana, los concebidos no nacidos. Hoy hay quienes desde esferas de poder nos dicen que la mujer tiene derecho a terminar con la vida de sus hijos en gestación. Y esto es gravísimo. Gravísimo porque estamos replicando esas catástrofes morales. Entonces, ya que tenemos, digamos, estas dos premisas, podemos afirmar con claridad y validez esta conclusión. El concebido no nacido es un individuo humano único, distinto de su madre, y por ende es digno y su vida merece respeto y protección, ¿no? Entonces, digamos, esa es la carnita de la idea. Ahora, ¿cómo fortalecer esto más allá de esta base fáctica y teórica? Bueno, tenemos protección jurídica concreta. Nuestro artículo 123 constitucional, en su fracción 15ª,
dispone una obligación para el patrón en el contexto de las relaciones de trabajo y dice que el patrón deberá mantener la higiene y seguridad del lugar de trabajo para proteger al trabajador y al producto de la concepción, la salud y la vida del producto de la concepción, tratándose de mujeres embarazadas. Entonces, por lo menos, expresamente nuestra Constitución reconoce que el concebido es titular de dos derechos: salud y vida. Por otra parte, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, primero que nada, en prácticamente todos los preámbulos de los tratados que son parte para interpretar el contexto del tratado, según el derecho de los tratados está en la Convención de Viena, dispone que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Y en esa medida, ¿qué más dicen los tratados? Por ejemplo, la Declaración Universal dispone que no es dable distinguir en materia de derechos en función del nacimiento. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que por niño se va a entender todo ser humano menor de 18 años. Pues a la luz de la premisa fáctica esencial, eso incluye sin duda el concebido no nacido. El artículo 2 de esa misma convención dispone que no se puede distinguir en materia de derechos en función del nacimiento. Y hay una disposición en ese mismo tratado que refiere que la vida humana debe protegerse tanto en su fase prenatal como postnatal. Entonces, si reconocemos ahí mismo que se debe cuidar la vida prenatal, pareciera que el concebido está incluido en la protección del tratado. Bueno, pero viene lo que yo he llamado la artimaña lingüística. Es que no es persona, ¿no? O sea, a lo mejor es humano, pero no es persona. Bueno, resulta que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que persona será todo ser humano. Entonces, a la luz de la premisa fáctica esencial, tenemos una persona, ¿no?, en el concebido no nacido. Pero además esto encuentra un sustento también en el derecho internacional. Es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que reconoce que la diversidad intrínseca del ser humano y su dignidad se ubica en el genoma humano, que nos hace distintos a todos a pesar de compartir la humanidad. Entonces, el tema es, hay motivos para defender la vida humana en gestación, que no nos engañen, ¿no? ¿Qué dice? Rapidísimo le resumo. El liberalismo jurídico, ¿qué nos dice? Básicamente, que la autonomía de la mujer es absoluta, ¿no? Dice Rodolfo Vázquez que se presume que ella toma la decisión consciente y más relevante para su vida, unas palabras más, palabras menos. Sin embargo, ¿qué dice sobre el concebido? Nos dice, bueno, es que después, antes de las 12 semanas ni siquiera vale la pena preguntarnos si hay una persona ahí o no. Resulta que el maestro Vázquez no hizo su tarea, porque a la luz de la evidencia científica, efectivamente ahí hay una persona. También a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No le quieres llamar persona, ahí hay un individuo humano. Y presuntamente los derechos humanos, pues eran de los humanos, ¿no? Ahora ya no. En el feminismo jurídico, que Catherine McKinnon cabe decir, es un feminismo jurídico radical, ella declaró, dice, ¿y por qué la mujer no se puede preguntar sobre cuestiones de vida o muerte? Básicamente ve un esquema de igualdad frente a los varones, en la cual, si ellos no tienen consecuencia reproductiva, yo también tengo derecho a no tenerla, y por ende, tengo derecho a terminar con esa vida. Ella no se hace bola sobre si hay una vida o no, simplemente dice, para estar en condiciones de igualdad, yo también puedo no hacerme responsable de esa vida. ¿Cómo? Terminando, ¿no? Y finalmente el activismo judicial de la Suprema Corte, que cayó en esta artimaña lingüística, y tristemente tenemos un tribunal constitucional en México que nos vino a replicar una agenda ideológica. Medio la quisieron adornar, pero interrupción del embarazo, vida en potencia, autonomía de la mujer, todos esos eslogans y eufemismos los repitió nuestra Suprema Corte y nos privó de un debate constitucional de primer orden, ¿no? Entonces, desde luego, hay razones válidas para justificar desde el derecho la afirmación de que el aborto es un presunto derecho. A mí me parece que no lo es. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios teóricos y prácticos concretos de afirmar esto? Bueno, primero, desde luego,
Afirmar que es un derecho implica que hay una incompatibilidad concreta con afirmar que la base de los derechos humanos es la dignidad. Y entonces abandonar la dignidad en su sentido ontológico como base y fundamento de los derechos humanos, ¿qué implica? Que ya no son universales. Los derechos van a ser para algunos humanos. ¿Para quiénes? Para quienes desde el poder nos digan que son merecedores de esa graciosa concesión. Y entonces el problema es que ya le dimos al Estado ese poder. Ahora pensemos, si tenemos un Estado que no está dispuesto a proteger a los individuos más frágiles de nuestra especie, ¿qué nos queda a los demás? ¿No? Es gravísimo. Entonces, yo solo quisiera concluir con esto. Primero, para quienes reconocemos el valor de la vida humana en gestación, nos toca no rendirnos, no desesperarnos, porque la verdad es que, aunque sea lícito, el aborto no deja de estar mal. El aborto no deja de ser una conducta reprochable porque se termina con una vida humana inocente y frágil, ¿no? ¿Esto implica un pronunciamiento de política pública? No. Necesitamos ponernos creativos. Yo tampoco creo que la cárcel sea la solución. No lo creo. Pero tampoco saltar de es un delito, es un derecho. Porque entonces rompes toda la base de los derechos humanos. ¿Qué nos toca? Nos toca reflexionar profundamente y abrir diálogos informados. ¿Para qué? Para que aunque sea ilícito, el aborto desde la educación y la cultura sea impensable. No importa que les dé validez jurídica, que todo el mundo sea capaz de reconocer que ahí hay una vida humana, que es digna y que merece respeto y protección por independencia de lo que nos diga una Suprema Corte, o un legislador o un ejecutivo. Entonces, yo solo invito a todos los que nos escuchan en su momento y los que están aquí presentes a que nos quedemos con eso y que eventualmente todos seamos capaces de reconocer que la maternidad, deseada o no, inicia en el embarazo y que el aborto solamente nos hace madres de hijos que ya no están. Muchas gracias.